Hoy vamos a ver la herramienta encuesta disponible en nuestra versión de Campus Moodle. ¿Sí? Para eso vamos a acceder al campus, ¿sí? Con nuestros datos de usuario y contraseña, ingresar al aula virtual donde quieran realizar la encuesta, ¿sí? Ubicarse en la sección donde quieran activar la encuesta. Primero recuerden de activar edición. ¿Sí? Se van a ubicar en el mosaico, por ejemplo, presentación de la cátedra. Y van a añadir esta herramienta que es la herramienta de encuesta. ¿Sí? Hacen clic y acá tienen toda la configuración general de una encuesta. ¿Sí? Recuerden que una encuesta puede ser utilizada en formato anónimo, ¿sí? Es decir, cualquier alumno, esté matriculado o no, dentro del aula virtual puede realizar esta encuesta. Es decir, que solamente deben ingresar al enlace del aula virtual, ¿sí? Al link, loguearse en el campus y hacer la encuesta. No hace falta que esté matriculado en el campus. Entonces la podemos utilizar para, por ejemplo, evaluaciones de finalización de curso, ayudando a mejorar el contenido del mismo para los futuros participantes. O, por ejemplo, nos permite recibir información sobre elección de cursos, temáticas, políticas, estudiantiles, etc. ¿Sí? O también, por ejemplo, podemos usar esta herramienta como para la inscripción de un módulo o taller o evento. ¿Sí? Entonces, los usos pueden ser diversos. Ahora vamos a ver una breve configuración general. ¿Sí? Y cómo ir ingresando las preguntas a esta herramienta. Bien, entonces tenemos el nombre de la encuesta, que por ejemplo le vamos a dar finalizado o fin, encuesta de fin de cursado. ¿Sí? Una vez que le damos el nombre, también podemos habilitar una disponibilidad o no, ¿sí? de permitir respuestas desde y hasta, ¿sí? Ajuste y envío de pregunta. Acá es donde nosotros podemos decidir que sea anónima o que los usuarios deban loguearse y ese dato logueado, digamos, son los que van a aparecer como respuestas en cada una de las preguntas, ¿sí? Permitir múltiples envíos. Esto sí es que solicitamos más de un envío por usuario. Activar las notificaciones, que es lo que va a pasar, que les va a avisar a los profesores cuando haya respuestas, ¿sí? Y autonumerar pregunta es que cada pregunta va a tener una numeración definida. Bien, después del envío, que mostrar la página de análisis, es decir, que ellos van a poder seguir viendo la encuesta, o mostrar este mensaje de finalización, ¿sí? Muchas gracias, acá pueden poner. Bien, otras cosas que pueden hacer es, bueno, la disponibilidad, modo grupo, si queremos que esta encuesta se realice en forma grupal o no, como por ejemplo si estamos evaluando la opinión acerca de un trabajo final. Bien, que recuerden que los grupos hay que definirlos previamente en el campus, bien, y seleccionar luego el grupo al que quiero que yo esté vinculada esta encuesta. Restricciones de acceso, ¿sí? Esto es si yo quiero definir la población a encuestar, ¿sí? Entonces vamos a guardar cambios y regresar, ¿sí? Una vez que se ha generado la encuesta, lo que van a poder ver en el mosaico donde la crearon, bueno, y luego lo que van a ver es este icono, ¿sí? Que es el icono donde se aparecía, identificaba la encuesta, ¿sí? Van a hacer clic. Lo que les van a aparecer es esta serie de pestañas, ¿sí? Uno que es la vista general, que es, nos identifica la cantidad de respuestas enviadas y las preguntas que están cargadas en la encuesta, ¿sí? Como todavía no le cargamos, podemos ir a editar las preguntas y al elegir el tipo de pregunta a añadir, ¿sí? Observen que hay diferentes tipos de preguntas, como
elección múltiple, múltiple clasificadas, etiqueta, información de respuesta de texto corta, larga o numérica. Entonces podemos definir elección múltiple. Entonces podemos poner que obtuvo acceso a la planificación de la cátedra. Y ahí acá podemos elegir opción múltiple de una sola respuesta, que en esto preferiríamos que sí para este tipo de preguntas, ¿sí? De una respuesta permitida, y ahí se enumera una lista desplegable, o de varias respuestas, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, vamos a poner la opción múltiple de una respuesta permitida, ¿sí? Y en este recuadro vamos a ir poniendo las opciones en una línea, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a pedir? Sí, la respuesta, no, porque esto es una pregunta cerrada, digamos, las únicas respuestas a esta pregunta es sí o no, digamos, nada más. Guardar pregunta, ¿sí? Podemos añadir otro tipo de pregunta de opción múltiple también, ¿sí? Con múltiple a una respuesta. ¿Sí? Sí, no. Podemos añadir una tercera opción que diga parcialmente. Y guardar pregunta. ¿Sí? Podemos añadir otra, por ejemplo, de texto corto, donde, por ejemplo, aspecto y donde podemos definir el ancho del campo de texto y el número máximo de caracteres, y si le queremos dar una etiqueta también, como lo aparecía en las otras preguntas. Posición 3, ¿sí? Guardar preguntas. Bueno, una vez que ya hemos cargado algunas preguntas, o las preguntas que nosotros consideremos necesarias, ahora en la vista general van a aparecer que tenemos 3 preguntas cargadas y 0 respuestas enviadas, ¿sí? En la sección plantilla, la información que podemos rescatar es si ya hay alguna plantilla disponible de las respuestas que se han generado a partir de esta encuesta, ¿sí? Luego también se puede visualizar un análisis, se puede exportar a un Excel y se puede mostrar las respuestas o entradas anónimas, digamos, que se han registrado en esta encuesta. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, ahora nos vamos a cambiar el rol como estudiante, ¿sí? Y vamos a responder las preguntas, ¿sí? Responde las preguntas como estudiante, entonces modo anónimo, obtuvo acceso a la información de la verificación de la cátedra, sí o no. Acá le vamos a poner parcialmente. No seleccionada quiere decir que no quiere o no está de acuerdo con ninguna de las opciones. Aspecto a valorar, le podemos poner, por ejemplo, guías de problemas resueltos. Entonces enviamos la respuesta y acá está el mensaje que hemos configurado oportunamente, ¿sí? Volvemos a nuestro rol normal de profesor, nos ubicamos nuevamente sobre la encuesta
y ya vemos que hay una respuesta enviada. ¿Sí? Puedo generar una plantilla de esta respuesta. Hay una sola respuesta y acá lo que me va apareciendo es el análisis de cada una de las preguntas, por ejemplo, sí, la de parcialmente, sí, cuántos puntos ha recibido esa. Lo pueden también editar y decir, bueno, mostrar datos del gráfico numéricamente a cuánto representa cada una de esas barras, ¿sí? Y después podemos exportar el Excel, descargar todos los datos como una tabla, que puede ser de este tipo de formato o puede ser una tabla de Excel o formato de PDF, ¿bien? O otro tipo de formatos. Y acá podemos ver también el resumen de la respuesta número 1, 2, 3 y así consecutivamente en cada una de las preguntas asignadas en esta encuesta.